A la hora de elegir tu futuro, Universidad Nacional del Alto Uruguay, no solamente para carreras de grado, sino también para su escuela de artes y oficios que te permiten una salida laboral inmediata. Informate, ya es hora de que comiences a pensar en la matrícula del año próximo. 2.500 o 2.600 matriculados tiene esta universidad pública y gratuita. A la hora de elegir los muebles para tu hogar o tu oficina, los cortinados, lo que necesites, todo, siempre te lo provee Carlos Stasiuk. San Luis 2090, ¿por qué vas a perder tiempo buscando en otros lugares si lo mejor siempre lo tiene Carlos? Lo mejor en diseño. Andá y habla con la familia Stasiuk, 3 generaciones dedicadas a satisfacer las necesidades de tu hogar. Esta escenografía maravillosa también es obra de Carlos Stasiuk. ¿Cómo te va, Martín Leiva Varela? Economista, profesor universitario. ¿Cómo está, Alejandro? ¿Todo bien? Y el hombre que, junto con el ministro de Economía, Adolfo Safrán, le pone la letra fina al presupuesto. Sigue siendo así, ¿no? Y trabajamos, formamos parte de un equipo muy grande e interdisciplinario, así que la verdad que es muy... Tenemos contadores, abogados, ingenieros, es muy fructífero el equipo que forma parte del Ministerio de Hacienda, y lógicamente en todos los ámbitos de la provincia, porque estamos hablando de todos los eslabones administrativos. Presenta su propuesta en las líneas de acción. Sí, pero yo te veo calculadora y mamotrito y un escritorio cargado de papeles, viendo cómo te arreglás con los números año a año. A propósito de eso, los gobernadores en su arremetida contra el gobierno nacional, una pelea bastante caliente que se está dando ahora y creo que también tiene mucho que ver con la campaña electoral, los gobernadores dicen nos arrebataron el 30% de los ingresos por coparticipación y ATN, fondos discrecionales, por ejemplo. Milei les responde, ustedes los gobernadores nunca hicieron el ajuste que sí hizo la Nación. ¿Cómo le fue a Misiones con Milei? Yo creo que directa e indirectamente la ejecución de los gobiernos provinciales terminaron achicando su nivel de erogación. Para darte un ejemplo de manera concreta... Achicando su nivel de erogación significa achicando lo que recibíamos o haciendo también una reducción de gasto del Estado, haciendo el ajuste. Haciendo reducción de gasto desde el punto de vista de que... Porque, por ejemplo, en el 2024, primer año de gestión, la provincia, de la perspectiva nacional, se nutre de 3 fuentes de financiamiento, o sea, transferencias automáticas, es la coparticipación y los regímenes especiales de combustible, etcétera, que ahora seguramente vamos a hablar. Después tenemos las transferencias discrecionales. Aportes del Tesoro Nacional. Las transferencias discrecionales, entiéndase, por ejemplo, el Fondo Compensador de Transporte Nacional, por ejemplo, el financiamiento de las cajas previsionales, que las provincias que no transfirieron. Pocas provincias, entre ellas Misiones, quedaron con las cajas previsionales en sus manos, ¿no? Exacto, son 13 jurisdicciones. Tenés, por ejemplo, el FONIT, que era el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que se hizo cargo a la provincia, y también teníamos lo que es la inversión real directa, es decir, los gastos en ejecución de obras que realizaba el Estado Nacional en cada uno de los puntos geográficos de la nación o provincias. Dentro de esa perspectiva, en el primer año de gestión, la provincia en el 2024 con respecto al 2023 ha perdido el equivalente a 224.000 millones de pesos. Se dejó de recibir en su conjunto, de lo que recibió el 2024 versus 2023. ¿Eso es el equivalente a? Es el equivalente a 2 meses de coparticipación. Estamos hablando del 2024. Entonces, uno analiza la premisa esa, bueno... Pero también, perdón, el año tiene 12 meses de calendario. Exactamente, es el equivalente a la pérdida de coparticipación de 2 meses. Y esto lógicamente implica que la provincia, ahora voy a hablar específicamente del caso de Misiones, producto de que tenía sus cuentas económicas sanas, etcétera, tenía los recursos genuinos para hacerse cargo de determinado nivel, no en su plenitud, de la que dejó de participar el Estado Nacional. Sabemos que no se puede... La provincia tenía previsionados fondos para tapar ese bache. No, al tener una premisa, primero, una premisa no estar endeudada fuertemente, Misiones, los servicios de deuda, es decir, la amortización de intereses equivalen a menos del 1% de los ingresos corrientes, entonces vos no estás, producto de tu nivel de desendeudamiento te permite vos aplicar y reorientar tus recursos hacia
una política de un Estado suficiente. ¿Ese desendeudamiento incluye el agujero negro de semis de bonos que emitió el Estado durante la década de los 90 en el gobierno de Puerta? Eso forma parte de un stock de deuda que lógicamente... Porque hay una ley de emergencia y esos papeles, esos títulos están planchados. Exactamente, por ley ley del presupuesto se han diferido el pago de los servicios. Pero aquí te doy un dato con respecto a esto. Misiones, sin perjuicio de lo que vos traes alusión, ha reducido sustancialmente su nivel de stock de deuda con respecto a sus ingresos ejecutados. Hoy en día Misiones debe menos del 10% de su stock de deuda sobre sus ingresos corrientes anuales. ¿Y qué sentís vos? No sé cómo estará la relación con otras provincias, su nivel de endeudamiento. ¿Qué sentís vos cuando un diputado electo por el Partido Libertario, por la Libertad Avanza, Diego Harfield, dice, sueño con que Misiones algún día tome deuda? El tema es, tomar deuda no es una cuestión de ser, ¿cómo se llama?, rechazarlo de manera automática, sino al punto de vista. O sea, depende de decir, bueno, salimos a tomar deuda como se tomó deuda en los 90 para financiar gastos corrientes. Lógicamente no. Vos tomás deuda para una obra de infraestructura. Si yo me tomo deuda hoy y para financiar un gasto corriente, lógicamente, ¿qué estoy haciendo? Estoy beneficiando a la generación presente y estoy perjudicando a la generación futura que va a terminar pagando la deuda. O sea, ¿qué es lo que justamente pasó? En aquellos 90 se tomaba deuda pública, en otras palabras, se tomaba deuda para pagar sueldos públicos. Y sí, para financiar gasto corriente. Y terminamos reventando con el IET, el impuesto a los sueldos. Se debía casi el equivalente a 3 presupuestos. Y esos 3 presupuestos que implicaba que vos tenías que pagar servicios de interés y deuda y termina restringiendo tu nivel de recursos hacia otras políticas, por ejemplo, hoy, que Misiones se diferencia en cualquier otro nivel de provincia con respecto al gasto en salud. Lógicamente, si uno analiza las perspectivas, sí, Misiones acudió a determinadas fuentes de financiamiento para obras imprescindibles, y lo cual, si vos generás una fuente de financiamiento hoy que va a tener un beneficio, no solo a la generación presente, porque si vos empezás a construir ahora, estás dinamizando la construcción, contratás y todos los eslabones económicos vinculados a la construcción. Eso es infraestructura vial, infraestructura eléctrica, dotar de servicios. Siempre que sea infraestructura que no solo genera a la generación presente y futura, lógicamente, y genera un ambiente propicio para inversiones, que siempre a eso apuntala a la provincia, es trazable. Siempre que tampoco que no condicione el flujo de ingresos, hay indicadores de régimen de responsabilidad fiscal. Muchas provincias hoy en día... Y todo ese paquete, si Misiones contrajo algo de deuda, ¿quedó dentro del stock de deuda del 10% manejable que me decís? No, inclusive el bajo nivel de endeudamiento de la provincia es muy bajo. O sea, nosotros... Respecto a otras provincias, Martín. No, en términos per cápita nos ubicamos en el puesto número 5 de 24 para atrás. Estamos en el puesto, creo que 19 estamos, si no me equivoco, en términos per cápita. Una de las jurisdicciones que menos nivel de deuda por persona tiene. También somos una de las provincias con mayor presión de ingresos brutos. Claro, un impuesto que se cobra únicamente en la Argentina. Es decir, Misiones fue pionera, el resto de la provincia también cobran ingresos brutos, ¿no? Pero solo en la Argentina, creo. También aclaro algo, siguiendo el tema de deuda, el gobernador ha hecho una compensación con el Estado Nacional en función a deuda y crédito recíproco con el Estado Nacional, donde se compensó el equivalente a 27.000 millones de pesos, se bajó la deuda del Club de París, que tomaba en la década del 90 en moneda extranjera, que implica el riesgo cambiario, como así también deuda referida a Lenosa, etcétera, y fondos fiduciarios. Misiones A sigue en línea con su política de desendeudamiento. Esto no implica que, por ejemplo, yo te relaciono mi economía... ¿Eso significó transferir a la Nación 27.000 millones de dólares? No, la Nación nos debía plata y nosotros con la plata que nos debían, bueno, si no nos puedes pagar financieramente en función a tu política económica... Hacete cargo de mi muerto. Exactamente, podés cancelar este sector de deuda para bajar mis servicios de deuda futuros, porque con eso yo dejo de pagar servicios de intereses y amortización. ¿Y eso se hizo, se firmó? Se firmó y fue lógicamente suscrito. El propio gobernador ha anunciado esta medida, como así también el ministro de Economía de la Nación. Y ahora, siguiendo en línea a tu comentario referido sobre la cuestión de ingresos brutos, si uno analiza la actividad económica, de cada 100 pesos que genera la economía nacional, se pagan 30 pesos de impuestos nacionales y provinciales en su conjunto. De esos 30 pesos, el 82% son impuestos nacionales y el 18% son impuestos provinciales. La presión tributaria en sí, en su conjunto, no está consolidada por impuestos provinciales. Lógicamente, si uno dice ingresos brutos, es el común de la gente y sabemos el efecto distorsivo que genera el impuesto sobre los eslabones de la actividad económica. Pero tampoco no podemos
obviar de cómo se financian las Sobre provincias. sí, sobre todo si el ingreso bruto se aplica sobre una venta presunta. Es decir, el Estado presume que vas a vender un producto que introducís a Misiones, aun cuando vos no sabés, comerciante, si lo vas a poder vender, pero esa es otra discusión. Pero son ingresos, a ver, el impuesto de ingresos brutos, como te comenté, no forma parte de la presión tributaria o que genera mayor influencia en el nivel de precios que nosotros compramos los bienes y servicios, por un lado. Por otro lado, de cada 100 pesos que genera la recaudación de impuesto nacional, a Misiones le llega 1,37 pesos. Repetime eso, porque se lo escuché al vicegobernador. Cada 100 pesos que Misiones recauda, bajo el actual esquema... No, de cada 100 pesos que se recaudan de impuestos nacionales, Sí. a Misiones le llega 1,37 pesos. Y traducido en cada 100 pesos que Misiones recauda y envía a la Nación para recibir su parte de la torta en coparticipación. Lo que es en cuanto a decir, lo que aporta Misiones, lógicamente, es mayor de lo que recibe. Lógicamente hay discrepancias económicas en cuanto a la metodología de medición del Producto Bruto Geográfico, que hoy en la práctica no hay una medición de cómo es comparable el Producto Bruto Geográfico de una provincia con respecto a otra. Hoy en día es heterogéneo, o sea, el punto de premisa dice que Misiones participa en un 1,3% del PBI nacional, es una base del 2004, del INDEC, que fue la última edición del año base, y lógicamente hay indicadores que demuestran que Misiones ha crecido por encima de la media. Ya no está en el 1,13. ¿Y qué le dicen los números a ustedes? ¿Qué potencial económico tiene Misiones a la hora de contribuir al PBI, al Producto Bruto Interno? Y lógicamente nosotros, haciendo los cálculos, termina siendo más beneficioso la adecuación del régimen de, por ejemplo, el IVA, si se implementa ese IVA con ese crédito que generás una determinada competencia entre cada una de las jurisdicciones, lógicamente va a terminar generando emisiones recibiendo en función a lo que aporta. Ese nuevo modelo de coparticipación, que dicen que mi ley, para no tener que abrir la caja de Pandora, porque tenés que quitarle a uno para darle a otro y nunca se van a poner de acuerdo, ir a un sistema de recaudación y por ende de coparticipación similar a Estados Unidos. Creo que los estados recaudan y le envían a la nación su parte en lugar de esa ida y vuelta que siempre termina siendo mezquino. ¿Cuán avanzado está ese proyecto, Martín? Misiones, lógicamente eso implica una discusión de manera íntegra de muchas aristas de lo que es el régimen de coparticipación por sobre todo. Para darte una idea, el índice de distribución secundaria, se llama índice de distribución secundaria los coeficientes que le corresponden a cada una de las jurisdicciones. Misiones recibe, es la que está por debajo de cualquier jurisdicción del NEA, o sea, por debajo de Corrientes, Chaco, Sin etcétera. embargo, hoy leí un informe de Politicón que dice que Misiones es superavitaria respecto de provincias como Corrientes y Chaco, que tienen mayor superficie, pero sí una densidad demográfica, es decir, población comparable, más o menos igual, digo, ¿no? Cantidad de habitantes. A mayor superficie, por ahí tenés más recursos naturales, mayor cantidad de tierras explotables que no la tiene Misiones. Sin embargo, ¿esta provincia tiene superávit respecto de las vecinas Corrientes y Chaco? Y la provincia, por un lado, tiene, como te comenté, de manera ex ante, o sea, una administración de las cuentas fiscales de manera ordenada. ¿Esto qué implica? En la publicación que gira hoy en torno a todos los medios periodísticos es con respecto a la conciliación de la ejecución fiscal del primer trimestre de todas las provincias. Dentro de esto, lógicamente, Misiones ha cerrado con un superávit fiscal, tanto resultado financiero como primario, deduciendo los intereses, que esto te permite también tener los recursos genuinos para impactar, tener que tener en cuenta qué te impacta en el segundo trimestre, qué pasó ahora en junio, el aguinaldo. O sea, si vos no tenés los recursos genuinos necesarios, ¿cómo afrontás después el aguinaldo? ¿A quién se la pedís? Tenés que ahorrar, o sea, si yo sé que en junio tengo que pagar un 50% adicional de lo que pago el mes de sueldo, tengo que generar los recursos necesarios ahorrados para poder garantizar que cada uno de los empleados públicos a mediados del mes de junio cuente con eso. Entonces, eso da previsibilidad. Volvamos al principio. Si el gobierno nacional dice no hay plata, si se niega a coparticipar en la proporción que piden los gobernadores, el impuesto a los combustibles, si te transfiere la responsabilidad de mantenimiento de rutas que no caigan bajo régimen de peaje a las provincias, como en los 90, Menem y Cavallo te transfirieron los servicios educativos y la salud sin financiamiento, ¿en qué condiciones quedamos? No, lógicamente, a ver, tema de impuestos a los combustibles, hoy en día de cada 100 pesos que se recauda el impuesto a combustible, 75 pesos se queda a la nación. Bueno, y hay determinados fondos de infraestructura. Las provincias se están pidiendo un 56% de ese impuesto
que vuelva a sus distritos. Hoy es ¿cuánto? 25, Para 23%. Misiones, te doy un caso concretamente, para Misiones implicaría un incremento de 23.000 millones de pesos en el segundo semestre con respecto a la recaudación del impuesto a los combustibles adicionales, de distribución automática, porque sería en día dentro del régimen de distribución automática. Sí, porque hoy, ¿cuál es la razón de cobrar ese combustible? Si era el sustento de la casi disuelta vialidad nacional. Exacto. Fondo de infraestructura, lógicamente tenés que hacer el mantenimiento de determinadas rutas, del gasto de infraestructura, la transferencia logística entre todos los eslabones productivos, de todo lo que produce el feriante, el pequeño productor en su chacrita, cómo yo le llevo hacia los puntos de centro de comercialización. Lo llevo a través de una determinada ruta y eso implica recursos genuinos para poder mantenerlos, que la provincia lo afronta hoy en día con recursos propios y hoy en día a la Dirección Nacional de Vialidad, lógicamente, ha disminuido las transferencias discrecionales, lo que te comenté, sí. Y eso implica también en menos fondos para la provincia. Tengo un cuadrito para mostrarte y cerramos con esto, mirá, porque mucho se dice que Misiones es la provincia más beneficiada por la transferencia discrecional de fondos. La traducción política es los legisladores misioneros acompañaron las votaciones en el Congreso. Ponémelo en la pantalla para los televidentes si nosotros la vemos acá. Los legisladores votaron a lo que pidió Milei, o se ausentaron o votaron en contra. Fíjate, lo que se recibió en términos de fondos discrecionales, ¿dónde está Misiones? Porque lo tengo perdido. Acá está Misiones, parece. Ahí está Creo Misiones. que dice 9.000 millones. Sí, fíjate, es la provincia que más recibió. Ojo, si lo traducís así, 9.000 millones son 9 millones de dólares. Lógicamente eso, estamos hablando de lo que es el ATN, fíjate, esto es la modificación de la propuesta de la automaticidad en cuanto a los ATN, que es el otro proyecto de ley, que el ATN es el 1% que se queda al Estado Nacional, sí, para que a través del Ministerio del Interior transfiera a las provincias cuando ante determinadas crisis o situación fiscal complicada. Misiones sí ha recibido, como bien lo planteas ahí, 9.000 millones, pero lógicamente esto no logra ni compensar el desfasaje que tenés en el régimen de coparticipación. Porque ahí, a veces cuando se ve estas cuestiones aisladas, estos 9.000 millones no... Y bueno, pero yo me imagino, los riojanos, los pampeanos, que no recibieron nada, los formoseños... Pero los formoseños, ¿cuánto reciben de términos de coparticipación, por ejemplo, con respecto a lo que reciben Misiones en términos per cápita? ¿Qué quieren los gobernadores? Y con esto cerramos. Que además del impuesto a los combustibles, entre otras cosas, fondos fiduciarios que ahora cayeron, estos ATN entren al presupuesto y se distribuyan de acuerdo a la lógica de coparticipación. Creo que una parte es lógica de coparticipación, otra parte es por la negociación con cada distrito. Eso está cerca, puede hacerse, es una idea peregrina de los gobernadores, ¿o crees que en medio de este tira y afloje con el gobierno de Milei y con el ministro Caputo puede darse? Lo que pasa es que a veces ese equilibrio fiscal que justamente se ha publicado, el superávit fiscal equivalente creo que al 0,6% del PBI por parte del Estado Nacional, está reflejado con una resignación de recursos que le corresponden a las provincias. Este fondo de ATN, sin perjuicio de que hoy en día son a decisiones del Ministerio del Interior, son recursos de las provincias. Por eso discrecionales, a gusto y piacere. Pero son recursos de las provincias. Entonces, lo mismo que lo de aparte del impuesto a los combustibles que te comenté, para garantizar gastos de infraestructuras genuinos. Esto no va a alterar el resultado fiscal del Estado Nacional. Porque estos fondos ya están, existen. Estos fondos no están, forman parte de la recaudación genuina, no estamos hablando de una cuestión del stock, de lo que pasó. Pero hay ATNs que evidentemente la Nación se los quedó y no envió a las provincias. Es que la recaudación de la composición de la fuente de los ATNs no viene de la mano con respecto a su ejecución. Entonces ahí, como bien vos decís, existe un saldo de stock pendiente de ATN a distribuir a las provincias que es muy significativo. Eso se llama ley del látigo y la chequera, vos sabés, la aplicaban siempre los gobernadores, para los amigos todo decía Perón, para los enemigos nada. Gracias Martín, un gusto tenerte.